Y estamos grabando con el gran Kurt después de 2, 3 semanas de estar coordinando este video. Por fin llegamos a entrevistarlo. El profe Kurt me ha enseñado economía en la Ricardo Palma. Y cuéntanos, Kurt, ¿qué tan difícil es ser profesor de economía? Y otra cosa más es, ¿tú crees que la gente estudia economía porque le interesa economía o porque se lo ponen en la malla curricular nada más? Bueno, creo que así como están los estudios neoclásicos, la escuela neoclásica que predomina en la universidad, que es sumamente teórico, matemático, poco realista con la realidad económica. eh, yo creo que la gente entra a estudiar con expectativas altas para entender la economía y sale muy decepcionada de la clase de economía, ¿no? Bastante trabajo Este, teórico, o sea, lo que he visto al menos te hace... ven mucha curva de oferta, curva de demanda, punto de equilibrio, calcular el punto de equilibrio, calcular la estabilidad de la oferta, calcular la estabilidad del punto de equilibrio, y no ven la aplicación de esa parte teórica, ¿no? Mucha Entonces fórmula yo también creo, creo. sí, a eso voy, a tu pregunta, creo que está tan matematizada la economía por un falso precepto de economía, de ciencia como ciencia física, que pierde el contacto con la realidad, ¿no? Claro. ¿Cómo harías tú para que la gente se... Porque mira, aunque no creas, desde que salieron las criptomonedas, que tú no le tienes mucha fe a las cripto, pero lo que he visto es que desde que aparecieron el tema de las cripto, la gente se puso a prestar un poco de atención en de qué trata la economía, qué es el PBI, cuáles son los indicadores, inflación, algo que antes la gente conocía la palabra, pero nunca se había puesto a pensar cómo funciona. Sí, bueno, con las criptos tenemos que las criptos son una especie de dinero, una especie de dinero. Hay que aclarar que tengo Tourette, ¿no? Así sí, cualquier Sí, sí. cosa, si me saca el dedo medio así, gócenlo. Pueden tomarle screenshot a la cámara, aprovechen. Por si acaso yo sufro el síndrome de Tourette, que es un desorden acá en el cerebro. Lo puedes, más Este, bien, aprovechen en recordar que pueden seguirlo en Facebook y en YouTube. ¿Ya creaste tu canal o todavía? sí, 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 el profe Tourette. El profe Tourette. Se escribe, creo que Sí, es T-O-U, Tourette, 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 con doble T, Tourette, ¿no? con doble T, sí. En la segunda, Sí, sí, Tourette. Ya, ya, ya. Tourette, sí, sí. Profe El profe Tourette. Tourette. Sí, es un desorden neurológico, no es nada psicológico. No, es como falla un cable ahí en el cerebro. Y dicen que gente como Mozart, como Napoleón, como el zar Pedro el Grande, como el artista Molinier, como Kurt Cobain, todos ellos han tenido, Kurt Cobain es con seguridad que tuvo Tourette. Todos nosotros hemos tenido Tourette o tenemos Tourette, ¿no? Pero dime, el Tourette es una vaina, al menos lo que recuerdo en la Richie, una chica estaba hablando pajas así, tú le sacaste el dedo medio, pero estaba hablando pajas realmente. Entonces, a veces es necesario, ¿eh? Yo creo que un poquito de Tourette todos deberíamos de tener. Bueno, el Tourette es ese mensaje obsceno que parecía tener un contexto, en el contexto un significado, porque es totalmente involuntario, ¿no? Claro, claro. Sí. O sea, me permite insultar con permiso del médico. Ay, carajo. Ya, bueno, Sí, volviendo al sí. tema, Bueno, al a lo pinche, que diga la dime. criptomoneda, mira, Ya, la criptomoneda justo ahora en el contexto de la inflación que se está disparando, están siendo un refugio de atesoramiento. O sea, la gente busca atesorar su patrimonio, no todo ya, su patrimonio o parte de su patrimonio, en algo que a largo plazo le significa un depósito de valor. ya, Entonces, en especial el Bitcoin, porque hay que hacer dos categorías, Bitcoin y las criptoactivos. claro, Hay una diferencia muy notable entre los criptoactivos y el Bitcoin. claro, las alternativas. Ahora, ¿por qué la gente, Bitcoin ya tiene categoría casi de demanda monetaria, ¿no? claro, por qué la gente prefiere Bitcoin en vez de oro? O sea, hay mucha gente que está invirtiendo en Bitcoin en vez de invertir en oro. Y esa es la pregunta. Eh, Especulativo. es una buena pregunta. Pareciera ser que hay más expectativas de que Bitcoin sea más fácil de liquidar, Oh, ya, ya, ¿no? ya, ya. Pareciera que, pareciera que la gente lo ve más
más cercano a la liquidez monetaria, al Bitcoin, que al oro. Sí, sí, sí. También creo que por el tema que puedes tener tus propias llaves de tu cripto, Exacto, exacto. mientras que El el oro oro, depende de una plataforma, un intermediario siempre. exacto, exacto, exacto. Y el Bitcoin da la ventaja de que no es confiscable y no es registrable. Puedes Claro, permanecer informal, ¿no? claro, claro. Puedes Por tener tanto, el Estado no te puede confiscar, no te puede perseguir, no te puede perseguir claro, por tener riqueza. te puedes llevar en tu memoria externa, en tu maleta y te largas del país como si nada, pues, ¿no? Y Así no, es, no pasó claro. nada. Sí, Sí, pues. sí, pues eso yo creo que por ahí. Cosa que con el oro no puedes, porque el oro queda registrado donde lo tienes, etcétera, ¿no? Sí, sí, esa es y si lo tienes en físico, estás jodido, y si lo tienes en Y digital ya, también, pues. también, sí, pues, claro. Sí, a Mientras ver, que la criptomoneda, ¿tú te acuerdas cuando China prohibió a los mineros en China? claro, lo sacó. Los mineros se fueron de China, se fueron a otro país y simplemente pudieron seguir haciendo lo que querían, ¿no? Sí, sí. Claro que también eso es bastante logística, porque tienes que llevarte todas tus máquinas, toda tu vaina, Eh, pero claro, es factible, se puede o las hacer. compras en otro sitio, ¿no? Sí, sí. Dime, ¿por qué crees que la gente presta más atención a la política que a la economía? Porque siento que la política es algo emocional que cualquiera puede opinar, pero en economía al menos tienes que saber algo y por eso la gente prefiere simplemente inclinarse por el circo político. Mira, lo óptimo sería de que cuando hablas de economía no le hagas caso a la política. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial se ha configurado las sociedades occidentales de tal manera que cada vez más pesa la política en los resultados económicos. Es lo que Adam Smith en su época llamaba mercantilismo y lo que hoy en día se llama crony capitalism, o sea, el capitalismo de amigotes. Cuando el empresario ya no es empresario, sino es empresauro y compite por los favores del Estado, por los favores políticos, y ya no compite por el favor del consumidor. Cuando compite por el favor del consumidor, tiene que competir por mejor producto, mejor calidad, menores precios, mejor servicio. En cambio, cuando está conectado en la competencia política por los favores políticos, compite por leyes, por reglamentos, por trabas burocráticas que le den un mercado, un nicho único, monopólico a él, y que no tenga que competir en el mercado, sino solo en el mercado político. Y lo que se ha dado cuenta la gente después de la Segunda Guerra Mundial con el crecimiento del Estado es que es más rápido hacer riqueza compitiendo en el mercado político, compitiendo en el mercado cataláctico, diría Luis Fomises, ¿no? Tiene sentido. Entonces, lamentablemente ese es el resultado de no separar, de no tener un gobierno limitado, sino un gobierno omnipotente, ¿no? Un gobierno megalómano que en todo se mete, que todo lo quiere reglamentar, un dios Estado, ¿no? Estaba revisando sobre el libertarismo, el Ya, movimiento libertario. Yo recién estoy entrando en esta vaina, recién lo estoy chequeando, y habla ya, sobre por qué es mejor reducir el poder del Estado. Y yo lo que recuerdo desde muchos años atrás es que siempre uno decía, cada vez que el Estado se mete a algo, las cosas se joden. Entonces, mientras menos el Estado se involucre, suele ser mejor. Y eso es lo que yo tenía entendido. Pero por algún motivo la gente quiere ahora que el Estado intervenga más. sí, se ha extendido en la academia la idea de que los mercados no son estables, de que son inestables y de que hay muchas fallas de mercado que tienen que ser arregladas por intervenciones gubernamentales. Y lo que no se dan cuenta es que la inestabilidad de los mercados justamente se debe a la intromisión del Estado en la economía, ¿no? Principalmente la principal intromisión que es la manipulación de la tasa de interés por parte del Banco Central de Reserva, ¿no? O sea, si el precio central del capitalismo, el precio del capital, la tasa de interés, la manipulas, ¿qué esperas que no ocurra, no? Estaba revisando un video de Ray Dalio y él mostraba los ciclos económicos y había una Mm. línea recta que era la productividad. Luego estaba la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, pero la tasa de interés al manipularla siempre le pasaban la voz a los grupos que ellos tenían, a los amigos, antes de mover la tasa. Entonces siempre Ah, había gente que tenía información privilegiada. claro, sí, pues justamente
A- si lo que se hace es expandir la oferta monetaria a través del sistema crediticio, es decir, fomentar el estímulo crediticio, el estímulo monetario a través del sistema bancario, entonces siempre los que primero reciben los préstamos son los más beneficiados, son los que Claro. disponen del efectivo antes que suban los precios. O sea, antes que suban los precios, ellos pueden comprar los bienes físicos y después suben los precios y los más se fregan, ¿no? Y al final pierde el que lo agarra con todos los precios arriba, ¿no? Como ahora. ¿Cuál sería la Están, solución para eso? O sea, si no se puede, o sea, porque el cambiar la tasa de interés es una herramienta también. eh, es una herramienta según los keynesianos, ¿no? Según los keynesianos, cambiar la tasa de interés debe servir para estimular la economía cuando entra en recesión y para bajar, o sea, bajar la tasa de interés cuando entra en recesión y subir la tasa de interés cuando está La inflación. sobrecalentada la economía y hay inflación. El problema es que el mismo hecho de mover la tasa de interés artificial de manera no genuina, es decir, no con ahorros genuinos, sino con estímulos monetarios, provoca esos ciclos de auge y recesión. O sea, esos Claro. ciclos de auge y recesión son provocados por esas manipulaciones de la tasa de interés. Ok, O sea, ok. entonces, Entiendo. en realidad estás corrigiendo algo que tú mismo has provocado. Dime, el tema de los bonos, porque a menos en mi opinión, nunca se debió regalar dinero, sino dar una especie de préstamos. Y mucha gente no, dice hay que dar bonos, pero creo que al final el problema de los bonos es que terminas afectando a la gente más pobre, incluso porque los precios se disparan y una vez que Sí, los precios suben, no bajan, a no ser que haya una gran oferta que haga que luego los precios bajen. sí, Pero yo creo que los bonos, de la manera como se manejaron, y sobre todo porque a mucha gente de clase media con dinero le cayó bono también, entonces, ni siquiera se puede decir que fue algo aislado, gente que tenía casa en la playa y todo eso, pero el tema de los bonos, ¿tú crees que fue un manejo meramente político o simplemente que no sabían lo que estaban haciendo? Eh, fue una receta general, ¿no? O sea, simplemente la gente esperaba que el Estado hiciera algo y el Estado lo único que se le ocurrió es repartir plata, ¿no? El problema es que estos estímulos monetarios, estos estímulos fiscales han sobre inundado el mercado con dinero y ese dinero está aumentando el gasto público, el gasto agregado, y el gasto agregado está presionando sobre la producción no está creciendo al mismo ritmo, por lo tanto se están elevando los precios, ¿no? Ahora, hay algunos que dicen que esto se debe al alza del petróleo, pero no es cierto porque si fuera el alza del petróleo, por lo menos en países como Alemania, como España, como Gran Bretaña, tú ves que de la canasta del índice de precio al consumidor, el 90, el 80% de los precios que están siendo seguidos por la canasta están aumentando más del 2%. Es decir, este aumento generalizado es sobre toda clase de precios, no solo los relacionados al petróleo, ¿no? Claro. Entonces, y eso solo es posible, un aumento generalizado de todos los precios y no solo de un tipo de precio como el petróleo, sino de todos los precios. Eso es posible si el gasto agregado ha aumentado. Y el gasto agregado ha aumentado porque ha habido estímulos fiscales y estímulos monetarios, ¿no? Claro. Aparte, en Estados Unidos se estaba revisando y algunos dicen que la impresión incrementaron el volumen de dólares en más de un 40% en los 2 últimos años. Entonces, eso en algún momento se va a traducir también en los precios. Creo que más, ¿ah? Sí, escuché 80, pero digo 40 porque me pareció que 80 era obsceno. No, 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 ha sido obsceno. Ha sido obsceno lo que han hecho. Este, sí, han aumentado obscenamente la masa monetaria y ahora están cosechando lo que. O sea, habían, al inicio del año pasado, al final del año pasado, el 2021, habían tres escenarios. El primero, que habían cuellos de botella que se superara. Y nos estaban diciendo, no, estos son cuellos de botella. Primero dijeron, esto es un efecto base. Como había una recesión, han bajado los precios, ahora se recuperan los precios, la inflación es simplemente
la recuperación de los precios a sus niveles normales. Después nos dijeron, no, los cuellos de botella están haciendo que se aumente a unos precios, pero conforme se regulariza la oferta, se van a normalizar los precios. Ya cuando se han dado cuenta que se han descoplado el alza de los precios de con lo que se llama las expectativas inflacionarias se han desanclado, que no están ancladas, es que se tiene miedo que se haya una espiral salarios-inflación, es decir, que los precios suban, haya reclamos salariales, que suban los salarios y eso haga subir los precios. Y ante eso hay dos escenarios. Uno, que es el que espero que sigan los bancos centrales, que es elevar la tasa de interés y controlar, dar un claro mensaje que no van a permitir que suban más los precios. Y el otro que también es posible, es un escenario de menor probabilidad, pero que también es posible porque hay intereses del Estado en licuar la deuda. La deuda de muchos países sobrepasa el 100% del PBI. Entonces hay mucho interés de muchos países en licuar el valor adquisitivo de la deuda a través de la inflación. Oh, Entonces, ya te entendí. Ya. esos intereses están interesados en que se dispare algo la inflación para que ya no se devuelva toda la capacidad que existía de la deuda, ¿no? Y si eso ocurre, sí estaríamos en problemas, ¿no? Sí estaríamos en problemas. Interesante. ¿No? O sea, todavía tengo la esperanza que predominen los economistas que vivieron la frenada de la demanda agregada que se hizo Paul Volcker en los años 70, cuando con Nixon se disparó la inflación, donde Paul Volcker elevó las tasas de interés a un nivel como el 20% anual, era la tasa de interés anual, porque la inflación estaba pasando a los 10, 15% anuales, mensuales. Entonces, pero como te digo, hay intereses del Estado en licuar las deudas eh, acumuladas por toda esta pandemia y por todo el rescate financiero que se hizo a la banca en el año 2008, que implicó en realidad socializar todas las pérdidas de los bancos, ¿no? O sea, eso no es capitalismo, eso es puro y llano sociocorporativismo, donde las pérdidas de los grandes se socializan y las ganancias se privatizan, ¿no? Entonces, eso no es capitalismo, eso es todo lo contrario, es un fascismo total, ¿no? Claro. Y al El final, fascismo hacía, el fascismo hacía eso, hacía planes cuatrimestrales, quinquenales, socializaba las pérdidas y privatizaba las ganancias, ¿no? Y dirigía a través de la banca y a través de comisarios dirigían las empresas. y el tema de los sueldos, que mucha gente pide que eleven los sueldos, no solamente genera la inflación, sino que el empresario después empieza a buscar maneras de automatizar los procesos, porque si te cuesta más pagar a tus empleados, buscas maneras de automatizarlo o incluso buscar empleados de otros países que te cobren menos. No, pero José, tienes que pensar que los reclamos salariales son justos porque la inflación se ha disparado, los alimentos se han disparado. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que los empresarios van a trasladar los precios, van a trasladar esos aumentos a los precios. Ya, pero eso va a hacer que la inflación continúe, nada más. Exacto. Por eso Claro, es que es necesario, lo que yo te decía, que los bancos centrales manden un claro mensaje de que no van a permitir que el gasto agregado general aumente. Eso va a hacer que se anclen de nuevo las expectativas inflacionarias. Pero sí, eso implica una fuerte recesión, ¿no? claro. Que no sé si el poder político esté dispuesto a asumir. Lo más probable es que lo hagan, pero primero le avisen a todos sus contactos para que liquiden sus posiciones en acciones, Es para que se que, hagan, le venden todo. Y no sé por qué sospecho acá en Perú que es algo que va a suceder con el mercado inmobiliario, porque si tú te fijas en publicidad, están ofreciendo lotes de hasta 120 metros cuadrados en el sur, que son lotes pequeños para hacer el sur. sí, Y eso suena al fraccionamiento clásico que se suele hacer cuando los ricos quieren deshacerse de los activos y sí, pasárselos a sí, la clase sí, media. sí, 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 ¿No? sí, sí. Huele a metida profunda. Cuéntame Sí. un poco, dime, dime. Tú tienes que acordarte que en la inflación, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Por el lado del patrimonio, ganan aquellas personas cuyos activos se revalorizan mejor
con los precios, y esos son normalmente acciones que suben con la inflación. Los que tenemos ahorros a plazo, bonos, o nuestros ahorros, nuestras pensiones en bonos, perdemos más porque esos activos no se revalorizan con la inflación. Por el lado de la deuda, se dice que más o menos el porcentaje de endeudamiento de los ricos y los pobres es igual, pero en términos absolutos los ricos tienen una mayor deuda. Claro. Entonces a ellos les conviene la inflación porque se licúa su deuda, a los pobres menos. Eso por el lado del patrimonio, se salen perdiendo los clases medias bajas, clases populares, salen ganando los ricos. Se licúa su deuda y su activo se valoriza más bien. Exacto. Y Claro. por el lado de los ingresos, y los gastos, los ingresos que mejor se pueden adaptar a la subida de precios, que más se pueden revalorizar, salen ganando, es decir, aquellos puestos gerenciales, aquellos puestos que mejor pueden reclamar un ajuste de salarios, salen ganando, y más bien los puestos de los obreros no calificados, de la gente más reemplazable, es la que Exacto. no puede pedir aumento de precios, aumento de salarios, va a estar retrasada con respecto a la inflación. Por Y eso es por bueno los tener algo, gastos, algo único que ofrecer. ¿Ves? Si tú tienes algo único que claro, ofrecer, puedes negociar. puedes negociar, sí, sí. Y por el lado de los gastos, se sabe que siempre los precios del gasto de los ricos suben menos rápido que el precio de los gastos de los más pobres, ¿no? Entonces, Claro. por todos lados, las clases populares y pobres tienen que perder con la inflación, a pesar de que los ministros, sobre todo los ministros caviares, te dicen que la inflación es buena para las clases Ah, no, populares, ¿no? eso lo he escuchado en varios países también, Sí, pero sí, 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 está sí. claro. Eso lo Sí, dice. siempre dicen que la inflación favorece el crecimiento económico, Ah, favorece el empleo, pero a la larga perjudica a las clases populares. sí, o sea, incluso, digamos, una persona rica suele consumir alimentos más finos, alimentos más caros, pero igual en relación a todo lo que gana, es menor el porcentaje a En la menos persona, porcentaje, a la persona claro, pobre que así coma puro arroz y tallarines, claro, igual el porcentaje que va para comida es mayor en la persona es pobre y de mayor, clase media. claro. Ahora, hablando de clase media, ¿por qué crees que es tan difícil mantener una clase media? Cada vez vemos menos clase media. Ahora, no es que tampoco la clase media ha desaparecido, pero es como que se estanca la clase media siempre y se distrae en cosas como comprar autos caros, se distrae en cosas banales, mientras que los ricos sí se empiezan a disparar. Eh, Porque las reglas de juego no son liberales. O sea, las reglas de juego están hechas para favorecer a aquellos que tienen contactos políticos, aquellos que tienen contactos en la burocracia, aquellos que tienen contactos en municipios, y simplemente la clase eh, emprendedora, como se puede decir, así tradicional, andina, que viene emergente al país, al Perú, a Lima, no tiene esos contactos y por tanto no tiene cómo reinvertir sus ganancias, porque es informal, tiene miedo de ser detectado, no puede crecer porque lo detectan, Sí, pues. entonces sus ganancias van a bienes suntuarios, ¿no? A veces la En- gente se queja del capitalismo, pero el problema es la corrupción más que el mismo capitalismo. Y para los que viven en avenidas principales, dime, dime. yo te voy a decir que el problema no es el capitalismo, el problema, y tampoco es la corrupción, el problema es un sistema sociocorporativista que permite que el gobierno y los funcionarios tengan mucho poder discrecional, lo cual les permite extorsionar y corromper. Si el sistema estuviera regulado de tal manera que el gobierno fuera limitado, que los funcionarios públicos tuvieran poco poder discrecional, manejaran pocos recursos, tuvieran poco poder discrecional, tuvieran pocos atributos y se dedicaran a lo que deben dedicarse, que es seguridad, infraestructura, entonces no podrían ser corrompibles y no había problema de corrupción, y ahí recién habría capitalismo, porque lo que hay ahora no es capitalismo. El mismo Claro. Louis von Mises, que es el gran liberal del siglo XX, decía que lo que había en el siglo, después de la guerra en Estados Unidos, no era un capitalismo puro, sino era una economía mixta intervenida, ¿no?
Claro. Entonces, no puedes culpar al capitalismo de algo que no es, porque lo que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial no es capitalismo en el Occidente. No, y lo que dices es cierto también, si el gobierno, hay corrupción dentro del gobierno y ellos piden más impuestos y la gente apoya que haya más impuestos, al corrupto le estás dando aún más dinero. Entonces, Claro, no tiene claro, sentido. La mejor manera claro, de reducir la corrupción es ajustar la cantidad de dinero que ingrese para que no tengan exacto, chance de dónde, o sea, van a tener que invertir exacto. por las cosas, porque si no es más obvio. Claro, en arcas cerradas no hay de dónde robar, ¿no? En arcas abiertas, si le llenas la arca con impuestos, van a robar como locos. Interesante, interesante. Dime, del sol, ¿cómo ves tú? Porque ahora está ¿El tema de cayendo qué? del sol, El del sol. sol peruano, sí. Ah, Ahora el dólar que está cayendo el dólar. está cayendo el dólar. Eh, Creo que es más desconfianza del dólar que confianza en el sol, ¿verdad? Eh, las dos cosas vienen juntas, ¿no? El dólar está en una carrera inflacionista, está perdiendo valor, mientras que el sol ha mostrado que no está creciendo su emisión tanto como la del dólar. O sea, por algo Julio Velarde ha hecho una buena obra en el banco, al frente del Banco Central, a pesar de que nosotros tenemos una inflación del 2% anual durante 40 años, ¿no? Que ya eso acumulado durante 40 años es una buena cantidad de robo, ¿no? Pero digamos, por lo menos no es 20, 30% mensual. Y frente a lo que ha hecho Estados Unidos, Julio Velarde ha sido mucho más, ¿cómo decirlo?, más conservador. Ha tenido una política mucho más restrictiva y esperemos nomás que la inflación externa no se le cuele por el sector externo al Banco Central de Reserva, ¿no? Porque esa inflación externa internacional al final termina importándose porque se traduce en mayores precios de los productos importados porque el precio ha subido. Entonces, para evitar de que se traduzca en una mayor inflación interna, pues mira, ¿qué pasaría si el tipo de cambio no bajara? Entonces los productos importados de Estados Unidos o en dólares subirían de precio. Eso haría subir nuestra inflación y al final tendrías una inflación por costos. Claro, Para evitar eso es que si bien el precio en dólares subes, baja el tipo de cambio. De tal manera que en soles sigue siendo lo mismo lo que cuesta. claro. Dime, en caso de que ahora estamos con el tema de Rusia que quiere invadir Ucrania, el tema de Ah, Estados Unidos, eso, de eso no he dime, leído mucho, pues dime, ¿cuál es tu pregunta? de iniciar una guerra, ¿es posible que eso haga que el dólar se dispare? Porque toda la gente suele liquidar sus activos. Yo creo que más bien va a caer la demanda de dólares, monetaria de dólares, y se va a disparar la inflación de Estados Unidos. Y más bien la gente lo que hace es refugiarse en el oro y más aún en el Bitcoin. Ya, ya, ya. Entonces, yo creo una guerra lo que favorece es justamente, lo que hace una guerra es crear mucho riesgo, mucha incertidumbre. Y cuando hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, los agentes acuden a refugiarse en lo más seguro que es en el atesoramiento. ¿Y en Claro, qué se puede atesorar hoy en día? En oro y ahora mejor todavía en criptomonedas, especialmente en el Bitcoin. claro. Entonces, yo creo que eso daría un auge al Bitcoin en primer lugar, al oro en segundo lugar, y haría que se derrumbe la demanda monetaria de dólares y se derrumba la demanda monetaria, el valor del dólar baja y eso hace subir los precios en Estados Unidos. Lo que estaba revisando es que Rusia estaba negociando con China el poder venderles el petróleo en yuanes. Y eso también sería otro golpe para el dólar, porque si ya no necesitas Claro, pasar por el dólar para comprar petróleo. claro, eso es lo mismo de decir que baja la demanda monetaria de dólares, ¿no? Si surge una moneda alternativa al euro y al dólar para los negocios internacionales, habrá menos transacciones internacionales en dólares, por lo tanto se necesitarán menos dólares para transacciones internacionales, entonces habrá un sobrante de dólares en el mundo que hará que presione sobre el producto estadounidense, ya que suben aún más los precios de Estados Unidos.
Sí. se desvalorizará más el dólar. Por eso que China está trabajando su yuan digital, porque si todos compran de China, tiene más sentido de que trabajen de frente con los yuanes. Claro. Bueno, eso es el dinero digital de bancas centrales es un peligro, ¿no? Porque en cierta manera es el control total del Estado sobre el ciudadano, ¿no? Este, Decían que la moneda digital era el sueño húmedo de todo dictador, porque puedes hacer tal sí, 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 seguimiento, sí, puedes sí, sí, seguir sí. absolutamente todo. Puedes como no puedes, depende de cómo lo programes, ¿no? O sea, pero lo más probable es que lo puedes reelaborar de tal manera que puedes hacer seguimiento de quien quieres y puedes también vaciar el bolsillo de quien te dé la gana, ¿no? Claro. Si hay un oponente que te fastidia mucho, simplemente lo anulas contablemente a través de las criptomonedas o le dices a moneda digital el Banco Central de Reserva y lo dejas sin fondo, ¿no? Hay algo que le llaman el score Como lo social. que pasó con GoFund de los camioneros de Estados Unidos, que le bloquearon sus 10 Claro. millones, ¿no? Sí, o sea, si se portan mal, o a veces dice que por Sí. seguridad tienen que hacer control. Claro, Entonces, seguridad de Estado, ¿no? y la seguridad es el arma para cancelar la libertad. O sea, es o libertad o Claro, seguridad, pero claro, las dos claro. cosas no puedes tenerlas al mismo No puede tiempo, en estar el al mismo mismo grado. tiempo, sí, pues claro. A la gente le gusta más la seguridad Y que la libertad, me parece. eh, no se dan cuenta que es una visión muy cortoplacista. A corto plazo ganas, pero a largo plazo pierdes mucho, mucho más. Sí, Porque al pues. perder la libertad pierdes todas las oportunidades de negocio que podrían haber surgido y que se dejan de surgir, ¿no? Sí, Y sí. que son valores que se crean para la sociedad, porque cuando una persona crea un valor, un negocio, eso está evidenciado en estudios científicos, el 2% de valor creado se crea el dueño y el 98% de valor creado se disemina en la sociedad, ¿no? Por Claro. ejemplo, la dimensión de Microsoft, de todo el valor que se ha creado Bill Gates es 2 o 4% de todo el valor que ha creado y el otro 96% se ha diseminado en toda la sociedad, ¿no? Entonces, Claro. más se beneficia a la sociedad de los nuevos valores creados, de los nuevos productos creados, que lo que se beneficia el capitalista, ¿no? El capitalista, claro, también se beneficia, pero Claro. el servicio que da, si es que está bajo competencia, es mucho mayor que lo que se beneficia a él. Claro, y el capitalista no es que lo hace de buena gente, es un riesgo también que tienes que hacer. Estás poniendo en juego tu patrimonio de años, su energía. Claro, Y claro, como tú dices, el problema es cuando se amarra con el gobierno. Y ese es ya el ahí, problema. ahí está. Y hay que diferenciar esos dos tipos de capitalismo. El capitalismo mercantilista o crony capitalismo, como le dicen ahora los de Chicago Boys. El capitalismo de amigotes, que es el capitalismo mercantilista, donde el gobierno le da monopolio, le da privilegios a las empresas. Y el capitalismo libre o liberal o democrático, ¿no? Ese es otro tipo de capitalismo. Y lo que hay acá en el Perú es un capitalismo mercantilista y lo que hay en Estados Unidos también, ¿no? Sí, Estas dos formas de capitalismo son fenomenologías del capitalismo que coexisten. Y en algunas sociedades más una, en otras sociedades más otra. En Estados Unidos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, todavía predominaba más el sistema libre. Y poco a poco ha ido dominando la fenomenología mercantilista. En Perú, prácticamente la fenomenología libre ha sido muy poca y lo que ha dominado desde la época colonial ha sido la fenomenología mercantilista, ¿no? Y lamentablemente la última oportunidad que tuvimos para pasar a una economía liberal fue con Fujimori, pero tú sabes que de los, creo que 1.300 o 1.500 decretos leyes que le presentó Bolonia, solo se aprobaron 300, ¿no? Y el resto dijo Fujimori no se aprueba porque no sé si vale la pena. Y no le convino, pues, como él tenía el control del Estado, y el control del Estado le convenía para su propia corrupción, nunca quiso hacer la reforma del Estado que merecíamos los peruanos, ¿no?
Eso es lo que al menos también siento con el tema ahorita socialista que se vive acá en Perú, es que es un socialismo de los ricos. Yo lo que veo es que Sí, son sí, los sí, ricos, sí, sí. mientras que los, al menos la gente de acá de Surquillo, a la gente no quiere ese socialismo. O sea, la clase media no quiere, la clase baja tampoco. Algunos sí se comen el cuentazo de que los van a Sí, ayudar, sí, sí. pero son más la gente de billete, de algunas universidades caras a veces, que Sí, ellos son los más socialistas con su iPhone última generación. Entonces sí, tú sí, dices, sí. qué extraña esta vaina. Son los típicos que están acostumbrados y han sido adiestrados por las universidades para trabajar de asesores en el Estado, han sido adiestrados para trabajar como empleados de empresas y nunca han sido adiestrados, como sí lo es el andino emergente, a luchar la calle y a crear empresas, ¿no? Claro. Oye, Cura, ha sido tremendo podcast. Yo quiero dejarlo ahí porque Bueno, está bastante información. La gente que lo ha escuchado va a estar, va a estar ahí. A mí yo creo que hay que hacer más episodios de mira, esta vaina. hagamos, déjame ver, ¿qué te parece? Yo me comprometo el viernes que viene a las 3 de la tarde. Ahí está, está bacán, está bacán. ¿Ya? Ahí grabamos otro episodio. Más Ya, con bien, mucho dile a la gusto. gente que te sigan, dónde te pueden seguir y el curso que me habías Sí, comentado. estoy abriendo un curso, son dos cursos, uno de micro y después le sigue el de macro. Eh, Va a ser los martes en la noche, a partir de las 7 de la noche. Va a ser por Zoom. Y creo que tú vas a poner Sí, el enlace acá en la abajo, descripción y en mi página de Facebook también voy a poner el banner que me mandaste. el banner, el enlace. Tienen que escribir a la dirección del Instituto Erhard o simplemente buscar en o me escriben en Telegram al 987-211-025. 987-211-025 en Telegram y me escriben por ahí. Y para la gente que a veces se pregunta, ¿no? Dice, ¿y para qué voy a estudiar economía? Les puedo decir de que si así tú no quieras ser profesor, si no eres un empresario cualquiera, siempre tener una base de economía te ayuda a entender la tendencia un poco mejor y sobre todo Sí, a leer las noticias, porque escuchas al sí, sí. periodista diciendo algo, al político diciendo algo, y este número no cuadra, Mira, y eso lo logras con... lo que caracteriza mi curso es que yo te hago desaprender toda la cojudeces socialistas que has aprendido y vas a aprender a leer de manera capitalista las noticias. Sí, Esa sí, sí, es, sí. grande cura. Así que ya saben, síganlo Ok, al profe Turet, voy a dejar los datos profe acá. Tourette, ya sabes. La bendición, Kurt, ahí lo Hasta estoy luego. colgando.